Señores alumnos del curso de Gerencia Financiera, por esta vez va a tratar sobre el tema elaboración de los estados financieros proyectados. Entonces, es muy importante, señores alumnos, conocer cómo se realizan las proyecciones de los estados financieros. La proyección de los estados financieros consiste en calcular cuáles son los estados financieros que se presentará la empresa en el futuro. De esa forma, ver las técnicas como para poder proyectar los estados financieros en lo que se denomina el porcentaje de ventas y que consiste en realizar, en este caso, los estados financieros proyectados en función a qué, en función de los efectos que tendrían las variaciones en las ventas que se realizan, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso determinar, en este caso, los estados financieros proyectados, de qué, sobre cómo se emplea, cómo se ha realizado, cómo es el resultado del proceso de las varias proyecciones o presupuestos que se han realizado. Entonces, de esta forma, estas proyecciones, si se cumplen, ¿no?, en establecerla, tendrían como decir las definiciones, cómo se ha estructurado el presupuesto, en vista de que, cómo tener un presupuesto organizado para definir, en este caso, para definir una situación estructurada, para definir una situación proyectada. Entonces, el estado financiero para nosotros son pues los estados financieros que constituyen una representación estructurada de la situación económica y del rendimiento financiero de una entidad, de una organización, cuyo objetivo es fundamental la información a la hora de toma de decisiones. La toma de decisiones económicas que se verán reflejadas, ¿no?, en los resultados, en este caso, en el estado de resultados que se viene realizando. ¿Con qué finalidad? Para cumplir con estos objetivos, los estados financieros que se suministra una información acerca de los siguientes elementos. Para esto tenemos que determinar, conocer muy claramente cómo está establecidos sus activos, sus pasivos, su patrimonio neto, sus gastos, ingresos y otros cambios que se realicen en el patrimonio neto, ¿no?, y su flujo de efectivo, ¿no?, cómo está determinado. Entonces, bajo este contexto, nosotros vamos a ver a qué se refiere, en este caso, el estado financiero proyectado. Entonces, son las proyecciones pues, prácticamente que se realizan de las partidas que forman parte de un estado financiero, plasmado en un estado de resultados y un balance general representado a un tiempo futuro. Esto significa que se elaborarán tomando como base los cálculos estimados o las transacciones que aún no se han realizado, ¿no?, tomando en cuenta esa consideración. Los estados financieros proyectados son, pues, prácticamente el resultado del proceso de varias proyecciones o presupuestos que se han realizado. Estas proyecciones, si se cumplen en establecer, tendrían las definiciones claramente de los presupuestos, ¿no?, para poder determinar. Entonces, la base fundamental para la elaboración de los estados financieros son tener en cuenta cómo toda proyección o, digamos, los estados financieros proyectados se elaboran en base a qué, en base a las estimaciones, en base a las proyecciones o presupuestos, los cuales han sido realizados tomando en consideración el conocimiento del negocio, ¿no?, tomando en consideración cómo ha sido, digamos, las proyecciones que se ha venido, las ejecuciones que se ha venido en la marcha de la empresa. ¿Y para qué? Para que de esta forma, cómo tomar las pautas que la gerencia espera lograr, efectivamente, como para poder obtener. Entonces, para poder, digamos, formular los estados financieros proyectados, se tendrán que tener en cuenta los siguientes procesos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos que tenemos que tomar en cuenta para poder formular, ¿no? Primeramente, la elaboración de las proyecciones de ventas. Eso es cierto. Tenemos que tener cómo está establecido nuestra elaboración o cómo se va a establecerse la elaboración de las proyecciones de ventas hacia el futuro. Después, el segundo,
elaborar las proyecciones de compras y el inventario deseado. Ya, el tercero, elaboración de las proyecciones de los costos de producción para poder determinar cómo se va a determinarse en este caso los costos de producción. Cuarto, elaboración de las proyecciones de los gastos de administración y de las ventas, ya sean estos como poder determinar los costos variables y los costos fijos, ¿no? En este caso, para poder, digamos, saber cómo son las elaboraciones, en este caso, las determinaciones de los costos fijos y los costos variables. El siguiente tenemos es la elaboración de las proyecciones de inversiones o de los activos en capital. El siguiente tenemos la elaboración de los estados de ganancias y pérdidas, ¿no? Para poder determinar. El otro, la elaboración de flujo de caja proyectado y la elaboración de estado de situación financiera. Yo creo que esos son muy importantes conocer. Entonces, ¿cuál será para nosotros las razones para la elaboración de los estados financieros proyectados? Este contexto nos permite brindar la información acerca de los probables resultados y condiciones financieras de la empresa en el futuro. Ello le permitirá a la gerencia conocer la eficacia y la flexibilidad de la empresa y así mismo calcular el margen de utilidad a futuro, ¿no? Cómo viene realizando. A ver, vamos a ver las ventajas para la elaboración de los estados financieros proyectados. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos que conocer nosotros en esta elaboración de los estados financieros proyectados? Primero, los estados financieros proyectados estiman los futuros activos, los pasivos y el patrimonio neto de una empresa, así como las futuras de las ganancias y pérdidas en el siguiente periodo económico. Segundo, ayudan a planear la situación financiera de cualquier empresa a un mediano plazo, antes de que los hechos ocurran y asimismo permitan analizar el efecto de las diversas decisiones políticas respecto a las futuras posiciones financieras de la empresa. El tercero, permite a la gerencia financiera, ¿no?, poder tomar las decisiones respecto sobre las utilidades que ha venido arrojando. En este caso, para poder ver el estado o resultado proyectado cumple los objetivos trazados para la empresa, el cual es obtener la máxima rentabilidad sobre el capital apropiado, ¿no? En ese sentido, si bien es cierto, toda empresa proyectada tiene una finalidad de maximizar sus utilidades para mejorar sus condiciones económicas. Siguiente, las ventajas que es uno de los importantes es obligar a la gerencia a definir una política de crédito y cobranzas establecidas por las empresas, ya que con dichos datos establecerá los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar y se podrá preparar el presupuesto de cobranza por la venta al crédito. El siguiente ventaja es muy importante de que en este caso determinar, anticiparse a las condiciones futuras de las operaciones de la empresa, ¿no? Y otra ventaja es facilitar el mejoramiento de la imagen de la empresa ante instituciones financieras, ¿no?, y proveedores que se tiene frente a la organización. El otro, tenemos que conocer también cuáles serán las desventajas, en este caso, para la elaboración de los estados financieros proyectados. Tenemos los siguientes para poder determinar nosotros cuáles serán las desventajas. Primero, se basan en estimaciones y no en datos reales. Eso es uno de los desventajas, ¿no? Prácticamente se basan, como lo decía, en la elaboración digamos, de los estados financieros, se basan en estimaciones y no en datos reales. Segundo, están sujetos a variaciones previstas. Eso es cierto. Tiende a variar en los cálculos que se puede proyectarse, ¿no?, hacia el futuro, ¿no? El tercero, debe ser publicitados para su ejecución efectiva, ¿no?, para su cumplimiento. El cuarto, requiere de un compromiso por parte de los ejecutores para que no exista variaciones constantes. Esas son muy importantes, jóvenes, conocer justamente al respecto cuando hablamos de las desventajas.
Ahora, ¿cómo nosotros podemos realizar las recomendaciones al respecto de los estados financieros? Las recomendaciones a efectos de elaborar de los estados financieros proyectados tenemos que tener en cuenta, primero, se debe basar en estimaciones objetivas, ¿no? Que las proyecciones o estimaciones que se consideren deben ser lo más racional posible. Segundo, se debe tener prudencia. En este caso, ¿qué cosa significa? A no fiarse mucho de los estados financieros proyectados porque pueden suceder que las drásticas medidas económicas generen un quebramiento de toda proyección y se tendrían que cambiar en forma drástica en este caso. Tercero, debe ser flexible. Un presupuesto no puede ser rígido, sino todo lo contrario, debe ser flexible. Esto significa, como toda proyección o estimación, puede surgir elementos que obligan a modificar los presupuestos inicialmente considerados. Cuarto, deben referirse a un periodo específico. La elaboración de un presupuesto debe efectuarse en base a un periodo específico y concreto y no a un periodo indefinido. Debe ser permanentemente evaluado. Eso es cierto, ¿no? Todo presupuesto debe ser sometido a constantes evaluaciones sobre su cumplimiento o no, ya que ello permitirá las medidas correctivas para tomar por parte de la gerencia. Ahora vamos a ver las características de los estados financieros proyectados. Dentro de las características de los estados financieros es para poder determinar cómo se realiza o digamos cuáles son las características, ¿no?, que se realiza en un proceso, cómo se realizan las características de un dato histórico, ¿no?, y una estimación para poder nosotros determinar. Si bien es cierto, los presupuestos comprenden de los estados financieros proyectados, ¿no?, cómo viene realizando, ¿no? Por decir, empezamos cuando nosotros determinamos el presupuesto de ventas y las cobranzas. Este presupuesto comprende prácticamente las proyecciones de ingresos que espera obtener la empresa en el periodo del estudio, ¿no? Espera a determinar, ¿no? Y el otro, el presupuesto de otros ingresos que tiene. Si es prácticamente incluyen los ingresos provenientes de diferentes operaciones, ya sean operaciones extraordinarias realizadas por parte de la empresa. Ejemplo puede ser, ¿no?, la venta de los activos fijos, intangibles, acciones, entre otros que podemos nosotros determinar. Lo que es presupuesto de compras, ¿no?, comprende de las compras, de las proyecciones de compras que se realiza, tanto de las mercaderías, las materias primas, suministros diversos, entre otros aspectos, ¿no? En este caso, el crédito como al contado que se requiere efectuar la empresa, ¿no?, de acuerdo a lo establecido del presupuesto de las ventas que se tiene. Después, también prever, en este caso, determinar su presupuesto de remuneraciones por pagar, ¿no? Comprende los gastos que se realiza la empresa por su personal, ¿no?, lo que tiene que realizar los efectos de pago al personal que tiene. Y otro, también tener un presupuesto de tributos por pagar, en este caso, lo que se tiene que, digamos, tener en cuenta, muy importante en la elaboración de los escenarios proyectados, porque principalmente afecta el flujo de caja en el periodo proyectado, en este caso, cuando se realiza un presupuesto de digamos, tributos por pagar. Cuando nosotros hablamos de los presupuestos, gastos operativos, en este caso, ¿cuáles son los gastos que comprenden, ¿no?, los gastos administrativos, los gastos y las ventas propias que de funcionamiento del giro de negocio? Y otro, el presupuesto de caja. También llamado flujo de caja, es uno de los elementos esenciales para la elaboración de los estados financieros proyectados, porque a través de ello nos permite, ¿no?, brindar el nivel de efectivo que deberá tener la empresa al final del ejercicio proyectado. Entonces, es muy importante conocer en este aspecto, ¿no?, digamos, los estados financieros proyectados, porque son el resultado del proceso de las varias proyecciones o presupuestos que se ha realizado en una organización. Entonces es muy importante conocer, pues, los estados financieros para poder nosotros determinar, proyectarnos hacia el futuro sobre lo que nosotros venimos realizando.